Muy bien. Siguiendo hablando de las estructuras, vamos a explicar en este punto, antes de empezar con la siguiente estructura, vamos a explicar los tipos de estructuras de forma más detallada. Entre las estructuras tenemos estructuras secuencial, tenemos estructuras de decisión, tenemos estructuras repetitivas. También tenemos estructuras dinámicas. Estas son las principales estructuras que componen un lenguaje de programación. Ya vimos la estructura secuencial. ¿De qué trata la estructura secuencial que vimos? Bueno, vimos un inicio, vimos un fin y vimos que se cumplía una secuencia de pasos para cumplir un objetivo. Por ejemplo, teníamos paso 1, paso 2, paso 3, varios pasos hasta cumplir un objetivo. En eso se basa una estructura secuencial. Ahora, ¿en qué se basa una estructura de decisión? Una estructura de decisión tiene un inicio, igual, un fin, igual, y dentro tiene varios pasos. Y en alguno de esos pasos, la estructura de decisión va a decidir si lo que está en el siguiente paso se va a ejecutar o no. Es decir, tengo aquí en el paso 1, vamos a ponerlo acá, paso 1, paso 2, imaginemos que en el paso 3 tenemos una decisión que dice que, por ejemplo, que la decisión es si A es igual a 3. Si A es igual a 3, entonces él va a ejecutar el paso 4. El paso 4 que tenemos ejecutar. El paso 4. De lo contrario, si A no es A3, no se cumple, entonces el sistema lo que va a hacer es obviar el paso 4. El paso 4 lo va a obviar y va a pasar al paso 5 directamente. Va a ejecutar lo que tengamos aquí. Voy a poner otra vez lo que contra D. Significa que aquí, entonces, si esto es como que si la decisión tuviera esto dentro. Vamos a poner aquí esto, que normalmente uno lo pone para fin decisión, para indicar al sistema que esa decisión terminó. Prácticamente lo que involucra una estructura de decisión es esta. Esta es la estructura de decisión. Esa que acabas de ver ahí. Esa es la estructura de decisión. Donde el paso 4 está dentro de esa estructura. Y se va a ejecutar lo que está en el paso 4 solo si la A es igual a 3. Si A es igual a 3, va a ejecutar lo que está en el paso 4 y va a continuar. Termina la decisión en el paso 5 y continúa con lo demás. Entonces, como digo, esto es una estructura de decisión. Estamos analizando la estructura de decisión que la tenemos mezclada con una estructura secuencial. Ahí la tenemos las dos. ¿Por qué secuencial? Porque está en secuencia, ¿verdad? Los pasos. Y 1, 2, y aquí entra la estructura de decisión. No hemos entrado con las demás estructuras. Vamos a hacer ejemplo con esta estructura de decisión para entenderla mejor. Vamos a hacer un ejemplo de decisión, inicio, fin. Dentro de esta estructura, voy a poner aquí que voy a tener el paso 1. En el paso 1 digo mostrar, escribe un número. Escribe un número. Digo leer A. Y aquí digo si A, que es el número que yo introduje arriba, ¿verdad? Es mayor, puedo ponerlo así, escrito, para que tú lo entiendas mejor. Es mayor, si A es mayor que 5, entonces
entonces realiza lo que está en el paso 4. ¿Qué tenemos en el paso 4? Voy a ponerlo más para acá y digo mostrar A. Va a mostrar el valor de A. En el paso 5 pongo fin sí. Fin sí lo que significa es que este sí que está acá llegó a su fin. O sea que terminó. O sea, por eso sí. A es mayor. Esto es importante colocarlo. El entonces también siempre debe de ir. Eso es parte de la estructura. Igual que el fin sí completo, que es parte de la estructura o la sintaxis que vamos a utilizar. Entonces decimos mostrar, escribe un número, leerá. Si A es mayor que 5, entonces va a mostrar el valor de A. Pero ¿qué pasa? Si A es mayor que 5 y si es menor que 5, ¿qué va a pasar ahí? Simple, no va a mostrar nada. Pues yo quiero que muestre algo, porque entonces el programa se va a quedar en blanco, no va a mostrar nada. Entonces yo puedo poner aquí, dentro de lo contrario, uno lo pone pegado si quiere, eso no importa, pero bueno, de lo contrario, ya esa palabra de lo contrario pertenece a la estructura. De lo contrario, en el paso 6 yo digo es menor, mostrar, y entre comillas pongo es menor que 5. Entonces ahí lo que hace el sistema es me pide un número cuando se ejecuta el programa. Me pide que escriba un número. Escribo el número. Va a verificar si el número que se introdujo arriba, en la variable A que tengo acá, vamos a poner otro color, la variable A. Si la variable A, si la variable A, si A es mayor que 5, entonces mostrar A. De lo contrario, mostrar es menor que 5. Eso haría nuestro software. Yo estoy utilizando una estructura de decisión para tomar decisión en base a un valor. A esto es lo que se le llama decisión. Yo puedo tener varias decisiones, incluso decisiones una dentro de otra. Porque yo podría poner aquí dentro y decir si A es igual a 10, entonces digo mostrar A es 10. Y aquí pongo fin sí de nuevo. Cada vez que yo ponga una palabra como esta, sí, dame tratar de utilizar el color que utilicé aquí, creo que fue este. Cada vez que ponga un sí, debo determinar ese sí. Y debe de contener un entonces. Entonces, si tú te fijas, aquí otra vez tengo la variable A, la voy a sombrear para que siga apareciendo. Entonces, si te fijas, aquí tengo, esto es 1, un sí, y dentro afuera de este, o sea, este está dentro de este. Dentro de este. Recuerda que este se divide en dos porque tiene un de lo contrario y tiene esta parte. Entonces, yo le estoy diciendo al sistema, como puedes ver ahí, si A es mayor que 5, entonces mostrará. Entonces, si entró esa parte, en el paso 4, si entró, solamente va a entrar si se cumple esta condición. Normalmente los sí entonces siempre son verdaderos. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe de cumplir lo que está ahí dentro. Si yo digo sí, verdadero, entonces fin sí. Significa que la condición que yo ponga dentro acá siempre debe ser verdadera. O sea, entre el sí
y el entonces siempre debe ser de verdadera para que se cumpla y entre a esta parte del código. Si esto no se cumple, si eso no es verdadero, entonces no va a entrar a esta parte del código, lo que hace que lo va a saltar y se va a ejecutar después. ¿Qué quiere decir esto acá? Si A es mayor que 5, si se cumple esa condición, que A sea verdadero, que A sea mayor que 5, entonces va a entrar al paso 4, aquí, y va a mostrar a A, y ahí mismo va a verificar si A es, como A es mayor que 5, va a verificar si A es igual a 10. Si es igual a 10, entonces va a mostrar A es 10. En palabra, va a mostrar eso. Y ahí termina este, sí. Va a terminar este. Luego de ahí va a continuar con el paso 11 automáticamente, que voy a quitarlo. Paso 11, no voy a poner color. Entonces, ya ahí va a continuar con el paso 11. En el paso 11 yo puedo poner lo que sea. Mostrar fin del programa. Es un mensaje que va a mostrar. Esta palabra, este paso 11, siempre se va a ejecutar. No importa lo que suceda entre el paso 3 y el paso 10. Siempre se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar siempre porque él está fuera de la estructura de decisión sí. Está fuera. Entonces, como está fuera, si decimos si esto está fuera de acá, él va a ejecutar y va a mostrar. Ahora, ¿qué es lo que depende de la condición? Bueno, esto, lo del paso 4, porque depende de que esto sea verdadero. Lo del paso 6 depende del paso 5, porque depende que esto sea verdadero, que A sea igual a 10, para que se muestre lo del paso esto. Y esto depende de del paso 8, que es de lo contrario. De lo contrario, porque esto va a decir, ok, A es mayor que 5. Si A es menor que 5, entonces va a mostrar esto, porque de lo contrario no es mayor que 5. Entonces va a mostrar ese mensaje. Pero como dije anteriormente, esto siempre se va a mostrar en pantalla, porque siempre se va a ejecutar sin importar nada. Entonces, de esa forma funcionan las estructuras de decisión. Para que no te refrescarte, fíjate, las variables A yo la marqué con este color para indicarte dónde son las que son variables. Esta no la marqué porque está en cadena. O sea, si eso se muestra en pantalla, mostraría exactamente eso, porque está entre comilla doble, mostraría exactamente eso. Lo mismo con esto, mostraría esto mismo en pantalla. Los sí entonces, como te puedes fijar acá, si esto yo lo pusiera todo lo sombreara, sería así. Por ejemplo, vamos a sombrear todo eso. Fíjate, eso es una estructura completa. Dentro de esa estructura tenemos esta estructura, que es otra. Sería esa. Ahí están las dos estructuras divididas, fíjate. Analiza eso ahí. Dame poner esto, lo que es código, lo voy a poner del color sin color. Entonces fíjate, ahí está. Si tú te fijas, esa está dentro de esta. Si A es mayor que 5, entonces ejecuta lo que está aquí adentro. ¿Qué tenemos aquí adentro? Otra estructura que yo puse. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a poner eso mismo, escribo un número. No es decir que yo quiero saber si el número que tengo ahí es par. Entonces yo digo, ok, si A es número par, entonces mostrar
es par. De lo contrario, mostrar es impar. Ahí he mostrado es impar. Entonces aquí pongo fin sí. Listo. Ese programita me muestra si el número es par o es impar. Ahí si tú te fijas, lo único que estoy haciendo ahí es usando una decisión. Si se cumple, voy a otra vez a sombrear esta. Vamos a sombrear esto. Y vamos a sombrear esto. Vamos a sombrear esto. Fíjate, esa es la condición. Dentro de la condición tenemos ahí la estructura de decisión. Y la condición dice A es número par. Él está preguntando, ¿A es número par? Si es número par, ok, entonces muestra es par en pantalla. De lo contrario, mostrar es impar. Yo puedo utilizar más de eso. Yo puedo poner aquí. Luego, debajo, podemos utilizar si vamos a poner si que podemos hacer, vamos a ver. Vamos a decir que leer otro a B. Entonces, si B es igual a la palabra imprimir, entonces imprimir en impresora. Entonces aquí pongo fin sí. Ahí simplemente yo lo que voy a verificar es que si lo que yo introduje en la variable b, si es igual a la palabra imprimir, entonces que me va a imprimir en impresora, ¿verdad? ¿Me va a imprimir qué? Es el valor de A. Me lo va a imprimir en impresora. Y va a terminar. Si el valor de B no es igual a imprimir, entonces no va a hacer nada. Simplemente va a terminar el programa. No va a mostrar más nada en pantalla. Entonces, de esa manera, si puedes ver, ahí he vuelto a utilizar una estructura de decisión para utilizar el sí entonces. El sí entonces. Siempre recuerda entonces que la estructura es de esta forma. Si se cumple esta condición, entonces ejecuta el código que tengamos dentro. Bien, ahora voy a pausar el video cuando después que hagas esto, realiza esto. Voy a poner aquí verificar un número introducido y decir si es igual a 50. Simplemente eso. Verificar un número introducido y decir si es igual a 50. Intenta realizar ese ejercicio y luego pausa el video para luego continuar con los demás ejemplos. Pausa el video, bueno, igual voy a terminarlo aquí, voy a cortarlo y tú realiza ese ejercicio para que es sencillo, guiándote de lo anterior. Así que esa es tu práctica.